Bienvenidos a Cómo llegar a ser, un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales. Mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias, tanto de éxitos como de fracasos. Hoy me acompaña un escritor, autor de 6 libros, incluido el bestseller La brújula de Shackleton. Además, es coautor de otros 14 libros y todo esto lo compagina siendo conferenciante internacional y habiendo colaborado con medios como The Huffington Post, El País o Forbes. Además, por si fuera poco, tiene una faceta de directivo educativo, siendo el director de la Escuela de Negocios La Salle de Madrid. Y es divulgador científico, haciendo la ciencia mucho más accesible a todo el mundo. Me acompaña Jesús Alcoba. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que estoy encantado de estar aquí contigo, o sea que no tengo mucho más que añadir, estoy encantado. Gracias por tan generosa presentación. Igualmente, yo también estoy muy encantada y agradecida de que hayas accedido. Y quiero empezar por las múltiples facetas que tienes. Y a mí hay una que me gusta mucho, que es el punto, y se ve a lo largo de todas tus conferencias, que consigues poner la ciencia en la vida cotidiana, es decir, aplicar conocimientos científicos a lo que hacemos en el día a día. Y a mí me gustaría saber, más a nivel personal, cómo llegaste a ese punto, cómo descubriste que querías ser divulgador científico. Bueno, descubrí que quería ser divulgador científico a través de la admiración. Yo en mi formación, en los años que he estado formándome, que no han sido pocos, pues he tenido la oportunidad de leer a gente que escribe fenomenal, pero que escribe de cosas muy serias y muy bien fundamentadas. Y ahí tenemos, bueno, pues podríamos citar a Daniel Kahneman, que es bastante conocido, pero podríamos citar también a Dan Ariely, a Timothy Wilson, a grandes científicos que además son grandes divulgadores. Y a mí eso pues me fascina, les admiro muchísimo y yo pues intento aprender ese oficio en la medida que puedo. Y de hecho lo estás aprendiendo muy bien y lo haces de verdad, yo desde la admiración te lo digo, que si ves cualquiera de las conferencias, tienes una forma de comunicar muy fácil de asumir, ¿no? Y yo creo que también ahí tu punto educativo entra en juego. Y me parece muy interesante bueno, que hayas mezclado, es decir, que por mucho que tengas muchas facetas, sí que igual puede haber un hilo conductor entre ellas. ¿Cómo a nivel ya productivo, temporal, cómo compaginas tantas cosas que pueden tener un punto que las une, pero no del todo? Bueno, yo creo que la manera en la cual todo esto ocurre, yo tampoco la conozco del todo, pero sí es verdad que yo, en un momento dado de mi vida, tuve que enfrentarme a hacer algo de lo cual pues, pensaba que no iba a ser capaz, que es una tesis doctoral, que es, bueno, pues es un trabajo absolutamente monumental y, por supuesto, fuera de mi alcance, pensaba yo. Y entonces, no sé muy bien cómo, pero como yo no me sentía capaz de hacer una tesis, pues hice una cosa que es convertirme en el tipo de persona que es capaz de hacer una tesis. O sea que como que adquirí una nueva personalidad, por así decirlo. Y esa personalidad, que es una personalidad muy interesante, hacía cosas muy extrañas como levantarse por la mañana muy pronto y dedicarle las primeras horas del día a la tesis. Y luego ya en el colmo de la obsesión, esa personalidad que yo adquirí, pues dedicaba también todas sus vacaciones a la tesis. Yo no era así. Sería mentir decir que yo era así. Yo no era así. Pero de alguna forma mágica, pues me convertí en esa persona. Y entonces adquirí ese tipo de hábitos de monje Shaolin. Y bueno, cuando acabé la tesis ya tenía el hábito adquirido. Dije, ¿y ahora qué hago con todo esto? Digo, me sería una pena tirar por la borda todo este hábito que yo he acabado por adquirir, ¿no? Y bueno, pues continué con ese hábito y de ahí nacieron pues, mis libros, mis conferencias, de ahí nació todo, en realidad. Todo se lo debo a esa transmutación en otra persona. Por pura curiosidad, de qué era la tesis doctoral?
Pues las tesis doctorales en general son todas muy poco originales, tengo que decir. En general solo le gustan a la persona que las hace, y yo hice una tesis sobre la estrategia docente en las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios estaban y están muy poco estudiadas, porque no sé si le interesan mucho a alguien, como fenómeno de investigación, quiero decir, ¿no? Y entonces yo me propuse, en aquel momento creo que solo había 3 o 4 tesis hechas sobre las escuelas de negocios como objeto de investigación. Y yo dije, bueno, pues voy a contribuir en lo que se pueda, y entonces hice una tesis sobre las escuelas de negocios desde el punto de vista de su estrategia, particularmente la estrategia docente. Esa fue la tesis. Por pura curiosidad, esto no estaba pensado, pero me parece muy curioso porque no lo sé y me gustaría saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela de negocios y lo que puede ser una universidad? O ponte el IE con una escuela de negocios. ¿Cuándo pasas a ser escuela de negocios? Bueno, hay dos maneras de contestar esa pregunta. Una es la corta. Las escuelas de negocios normalmente enseñan un programa que se llama MBA, que es el máster en Dirección y Administración de Empresas, y otros programas de negocios. Entonces, como su temática son los negocios, pues se llaman escuelas de negocios. Es la manera, digamos, la corta. La otra, que es la que a mí me parece interesante, que ahora que lo pienso no es necesariamente más larga, las escuelas de negocios en realidad son organizaciones híbridas. Es decir, tienen una patita en la universidad porque su docencia y su investigación tiene un corte y un aroma claramente universitario, pero luego tienen otra patita, que es la importante para mí, porque si no, no serían escuelas de negocios, serían otras cosas, tienen otra patita en el mundo de las empresas, ¿no? En el mercado. Entonces, beben de los dos sitios. Entonces, son organizaciones híbridas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, tienen una lógica docente que es universitaria, pero su aplicación está en el mundo de la empresa. Si las escuelas de negocios no fuéramos buenas enseñando a la gente a hacer negocios, pues seríamos otra cosa o no seríamos directamente. Qué interesante, vale. He hecho este break porque me ha parecido muy interesante y yo no lo sabía personalmente y siempre es bueno saberlo. Y quiero retomar porque me ha parecido también un tema que has mencionado y que no le has dado mucha importancia, pero creo que sí lo es porque pasa más de lo que pensamos, que es que adoptaste otra personalidad, ¿no? Como decías. Y justo hoy, además justo hoy, estaba escribiendo sobre eso, sobre el hacer alter egos y estaba investigando, pues, a ver, por amor también, Beyoncé, que tenía un alter ego que se llamaba Sasha Fierce, y Kobe Bryant también, con Black Mamba, y al final era eso, explicaban cómo cambiaban un poco, es decir, como necesitaban ciertas cualidades que ellos no las tenían, se convertían en otras personas a las que incluso les ponían nombre, les ponían momentos, hasta hay anclajes. Me parece muy interesante y si puedes desarrollar más en ese tema, me gustaría mucho. Bueno, vamos a ver. Ahora efectivamente se está investigando todo esto más de lo que se investigaba antes. Pero hay un aspecto que a mí me interesa mucho en el ser humano en general, y yo he escrito algunas cosillas sobre esto, que es la diferencia que existe o que no existe entre la realidad y la ficción. Decía Neil Gaiman, me parece, que el ser humano tiene una característica muy peculiar, y es que transmite verdades a través de la construcción de ficciones. Ese fenómeno se llama la suspensión de incredulidad. Tú cuando lees una novela tienes que creerte que eso es verdad, porque si no la novela te va a parecer un timo, evidentemente. Tú cuando vas al cine y ves películas sobre todo de ciencia ficción, pero también, yo qué sé, vas a ver James Bond y tú te tienes que creer que ese señor puede saltar de una avioneta desde 10.000 metros de altitud y aterrizar en otra avioneta y cogerse así con los dientes y luego tirar al conductor por la borda, si se puede decir así, y pilotar él. Tú tienes que creer, pues si no, no vas a disfrutar la película. Pero en realidad toda la ficción que se ha creado en el mundo lo que pretende es transmitir verdades. Es decir, tú cuando lees una novela, cuando ves una película, esas novelas, esas películas no van de la ficción, van de la realidad. Van de la vida, van de la muerte, van del amor, van de la fidelidad, van del compromiso. Y el ser humano lo que quiere es aprender todo eso.
pero lo aprende de una manera muy singular, que es a través de una ficción. Entonces, no está tan claro que haya una frontera entre la realidad y la ficción. Por eso, cuando nosotros nos investimos de rasgos de otro tipo de personajes, y lo hacemos muy a menudo, ¿eh? O sea, tú has hablado de una serie de ejemplos que son completamente muy significativos y de alto impacto, pero todos los carnavales nosotros nos disfrazamos y jugamos a ser otra persona. Y cada vez que nosotros nos ponemos unas gafas de sol, jugamos a ser otra persona. Y cada vez que nosotros nos maquillamos, establecemos una diferencia entre el yo que soy y otro yo con el cual a lo mejor me siento más a gusto, me siento más confiado. Y el ser humano está constantemente haciendo esto. Entonces, lo que yo hice de manera completamente incidental y sin saber, y lo que toda esta gente está investigando seriamente, al fin y al cabo es eso, es me pongo en la piel de otra persona y entonces saco de mí capacidades, actitudes y habilidades que, aquí es donde está el truco, realmente yo ya tenía. Vale. Y entonces consigo lo que antes pensaba que no iba a ser capaz de conseguir. Yo, en mi caso, decir lo contrario sería faltar la verdad. Yo no era la persona capaz de hacer una tesis, como tampoco era una persona capaz de dejar de fumar en su día, que ese sí ha sido el gran logro de mi vida, dejar de fumar, por encima de la tesis. Y me convertí en ese tipo de persona y jugué a ser ese tipo de persona y así adquirí esas habilidades. Todo esto que acabo de dar es una explicación completamente a título personal y que probablemente sea errada en gran parte, pero es lo que yo pienso. Y no, pues a mí me suena bien. Igual no lo es, pero a mí... Y sobre todo porque es Muchas verdad, gracias. estábamos... ¿Cuándo fue? Leí un estudio que hicieron con niños, ahora mismo no recuerdo muy bien dónde, que decía que si disfrazabas a los niños, es decir, le disfrazabas de Dora, le disfrazabas de Superman, al final adquirían esas cualidades que pensaban que ellos tenían, entonces se comportaban diferente. Entonces el estudio era con niños disfrazados y niños no disfrazados para resolver un enigma que no se podía resolver. Y se vio que los niños disfrazados de sus ídolos duraban más intentándolo. Es decir, se rendían mucho más tarde. Y me pareció muy interesante. Y has puesto una puntilla que me gustaría retomar porque me parece muy buena, que es el punto de que ya lo teníamos ahí. ¿Tú crees que todos tenemos esos hábitos o hay gente que realmente no los tiene y no los puede tener? Esta es la pregunta del millón. Vamos a ver. Si yo tuviera una respuesta buena a esa pregunta, sería rico y famoso y no soy ni una cosa ni otra, pero voy a contestar lo que yo creo. Vamos a ver. Cada vez que surge una nueva habilidad, se convierte en el nuevo objeto de deseo. Por ejemplo, la inteligencia emocional. Entonces todo el mundo quiere tener inteligencia emocional. Y entonces todo el mundo mira al cielo y dice, yo tendré inteligencia emocional, podré aprender la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? O la empatía, o el liderazgo, o la que sea. Entonces se convierte en el nuevo objeto de deseo y todo el mundo se pone a preguntarse si esa habilidad se puede aprender o si yo soy de los condenados que jamás podré ser líder o jamás podré ser empático. Sí. Vale. Y después de muchos ciclos de haber visto esto, porque yo esto lo he visto muchas veces, a lo largo de las décadas, se pone algo de moda, todo el mundo, uno hace la pregunta, se escriben 50.000 cosas y siempre se llega a la misma conclusión, que es la siguiente. Respecto a cualquier habilidad, imaginar que esto es el liderazgo, este dedo del medio es el liderazgo, ¿vale? Respecto a cualquier habilidad, todo el mundo tiene un nivel. Hay gente que de partida está aquí, hay gente que de partida está aquí y hay gente que de partida está aquí. ¿Vale? Todo el mundo tiene un nivel. Vale. El truco está en entender que todo el mundo puede ser mejor. Lo que nadie dice es que todo el mundo puede ser peor, pero también es verdad. Es decir, yo que tengo una inteligencia X, no mucha, yo estoy aquí, y yo puedo ser más inteligente. Absolutamente sí. O sea, si yo me empeño, puedo llegar a ser más inteligente. Si me esfuerzo. También puedo llegar a ser más tonto. Esto no se dice, ¿eh? Pero es verdad. O sea, yo puedo ser mejor líder, sí. ¿Puedo ser peor líder? Sí, también. Entonces, claro, yo lógicamente podré mejorar. Claro, nunca podré llegar al que ya salió de aquí. Yo eso nunca voy a llegar. Y yo tengo que reconciliarme y aceptarme y quererme como soy. Yo nunca podré llegar allí, ¿vale? De la misma forma que yo parto de una base que a lo mejor hay otra persona que en esa cosa
pues no está donde parto yo. Pero el truco no está en que yo me compare con este, ni que me compare con este, porque entonces siempre voy a ser un desgraciado, siempre. Siempre habrá gente peor y siempre habrá gente peor. Esto lo dice un texto maravilloso de los años 60 que se llama Desiderata. Por tanto, yo no me voy a comparar con este, tampoco me voy a comparar con este. Yo lo que tengo que intentar es saltar de aquí a aquí. Y eso sí es posible en todas las personas, en casi cualquier habilidad. En casi cualquier habilidad. No sé si habría alguna excepción. ¿Todo el mundo puede tener mejor habilidad musical? Sí. ¿Todo el mundo puede ser mejor líder? Sí. ¿Todo el mundo puede ser más inteligente? Sí. ¿Todo el mundo puede tener más capacidad aeróbica? Sí. ¿Todo el mundo puede bailar mejor? Sí. Todo el mundo. En los márgenes de su propia, digamos, de sus propios paréntesis. ¿Vale? O sea, ¿yo puedo llegar a ser el mejor del mundo en tenis? No. Sin duda, no. Sin duda, no. Fíjate que No, sin duda. yo tuve un debate con una amiga sobre eso, sobre si hasta qué punto podría llegar a ser mejor si la gente no se esfuerza como yo me estoy esforzando, ¿no? Era como a talento 0 o a talento 1, si yo me esfuerzo más que nadie, llevo a talento 200 si el que está en 100 no sube. Es decir, como que ahí sí que necesitaría que el otro no estuviera esforzándose como yo. Y por eso yo ahí era de las que creía que sí se podía dándose ciertas circunstancias. Es decir, obviamente en tema de fútbol, pues si no tienes algo, si tienes una deformación en los pies, no sé, no entiendo de fútbol, ¿eh? Pero igual en ciertos deportes que necesitan ciertas habilidades que pueden ser biológicas, es decir, físicas, igual no, pero yo sí que consideraba que en algunas, que si partiendo de esa base, es decir, que tienes el cuerpo biológicamente que podrías ser muy bueno en fútbol, muy bueno en baloncesto o en tenis, si yo me esfuerzo muchísimo más, puedo llegar a alcanzar al que tiene el talento. No lo Sí, sé. sí. Eso es mi... La respuesta a esa pregunta es sin duda sí. De hecho, estábamos hablando de ser el mejor del mundo, que eso es una cosa diferente. Ahora, si tú puedes llegar a superar a con tu esfuerzo a una persona que tiene un talento innato y que no hace nada, la respuesta es absolutamente sí. Pero es que de esto, o sea, hay algo de investigación. Es decir, los músicos, por ejemplo, que han triunfado a nivel planetario, no son necesariamente los que tenían eso que se llama el oído perfecto. No son necesariamente esos. Hay mucha gente que tenía oído perfecto que no se ha convertido en un músico de impacto mundial. Los premios Nobel, por ejemplo. Los cocientes intelectuales de los premios Nobel en general son altitos, ¿vale? Pero no son necesariamente todos superdotadísimos. Hay premios Nobel que lo son y hay premios Nobel que no lo son. Bueno, ya se hizo un estudio el siglo pasado sobre que la inteligencia no predice el éxito. Lo hizo este investigador que se llama Terman, que siguió a una serie de superdotados durante toda su vida. Se les llamaba los termitas, porque él se llamaba Terman, no porque tuvieran ningún tipo de apetito voraz. Y muchos de ellos les fue más o menos bien, otros tuvieron éxito y otros fueron desgraciados. Y ahí ya llegó él mismo a la conclusión y lo escribió. Y tenemos que admitir que la inteligencia no predice el éxito como él pensaba. Entonces, esto se cumple. Y todos vemos deportistas que a lo mejor no tienen un talento innato tan notorio como otros y sin embargo les superan por entrenamiento, por cabeza, por dedicación, por perseverancia, por resiliencia, por todas estas cosas que están extendidas en todos los libros de autoayuda, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es así. Hablando de esas habilidades que estabas mencionando, sobre todo en tema de liderazgo, negociación, yo tenía la duda si hay una definición realmente aceptada por todo el mundo. Y esta pregunta viene por un caso en particular, bueno, por mi caso, yo hice un test típicos no sé, pero test que te miden tus habilidades blandas. Y yo salía en ese test, así siendo sincera, liderazgo creo que fue 1, negociación creo que fue 2, y luego como muy bien en equipo, como en ciertas cosas bien y en otras muy bajas. Y yo recibí los resultados y dije, madre mía, ahora que se está tan de moda todo esto, lo tengo todo bajísimo, ¿yo qué voy a hacer ahora? ¡Qué horror!
y creo que fue a la semana, literal, a la semana siguiente y no había hecho nada, estuve en un congreso y uno de los ponentes, fui a hablar con él, estuve hablando con él, le pregunté ciertas dudas mías personales, me dio su correo para que le escribiese y me contestó diciendo que le llamaba mucho la atención con mi edad la capacidad de liderazgo que tenía. Y yo digo, ¿cómo es eso posible? O sea, ¿cómo puedo tener un 1, literal, la semana pasada de yo decir qué he hecho con mi vida, tengo que ponerme a estudiar de liderazgo como se haga eso, y que a los literalmente una semana me digan todo lo contrario? Bueno, el tema de los test, o sea, estaríamos hablando toda la mañana y parte de la tarde, ¿no? O sea, un test para empezar es una prueba situacional, es decir, uno lo hace en un momento determinado. Por tanto, lo que el test te dice es que en ese momento determinado y correspondientemente a las respuestas que tú has dado y comparado con una muestra que no se sabe muy bien cuál es, tu puntuación ahora en este momento es esa, ¿no? Cualquier psicólogo te dirá que acertar en una habilidad con una única prueba es bastante complicado. Es decir, incluso con pruebas de inteligencia y tal, o sea, los test, cuando la gente va al psicólogo, normalmente, los niños sobre todo, se les hacen unas baterías completas de test, porque con uno solo es muy difícil. Y además, ese solo test está midiendo a la persona en un momento determinado. Puede influir cosas como si esa persona en ese momento le dolía la cabeza o no había comido, o en fin, 1000 cosas pueden influir, ¿no? Entonces, primero, el valor predictivo de los test es muy relativo porque son situacionales y segundo, con un solo test es muy difícil acertar. Entonces, bueno, esas cosas son, o sea, tienen el valor que uno les quiera dar. Como todo en la vida, ¿eh? O sea, eso tiene el valor que uno le quiera dar. Si tú le quieres dar mucho valor, pues adelante. Pues a lo mejor eso incluso te viene bien. Pues oye, yo que estoy en liderazgo 1, pues yo le doy mucho valor y como le doy mucho valor me pongo a estudiar liderazgo y en 5 años pues ya soy la mayor líder del globo, ¿no? O a lo mejor dices, bueno, pues no me lo voy a tomar me lo voy a tomar así más relax y bueno, y lo tengo en cuenta, lo tengo por ahí, pero todo depende al final de una cosa muy importante, muy difícil, que es dónde uno quiere ir. Eso es muy importante, pero es muy difícil también. ¿Y cómo, ya que has sacado el tema, y me parece el tema estrella por el que yo empecé este programa, cómo se sabe a dónde se quiere ir? ¿Hay alguna técnica de decir, si yo no tengo, no, siempre te dicen, ¿no? Es muy importante el foco, la claridad, el saber a dónde vas para poder tener una estrategia. Y si no lo sabes, ¿por dónde empiezas a buscar? Bueno, tiendes a hacer preguntas del millón que yo, si fuera capaz de contestarlas, te vuelvo a decir que sería rico y famoso. Pues son preguntas buenísimas, pero son preguntas que a mí me parecen difíciles de contestar. Yo voy a intentar dar mi punto de vista. Mi punto de vista no necesariamente tiene que ser el que todo el mundo tiene, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que el fundamental punto de apoyo para saber dónde una persona quiere ir es la propia persona. Eso es lo que yo creo. ¿Y por qué creo que esta respuesta puede no ser muy popular? Pues porque nos encontramos en un mundo en el cual todo el mundo quiere ir al mismo sitio. Es decir, vivimos en un mundo en el cual el mainstream satura todo el espacio disponible. Es decir, si tú te pones a listar ahora los topics de los cuales estamos hablando en redes sociales profesionales, o sea, es que con estas dos manitas te sobran dedos para listar los temas estrella. ¿Cuáles son los temas estrella? Pues la transformación digital, la agilidad, la experiencia de cliente, la no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digo, ya no llego a otro, ya 8 ya no tengo. Entonces, todo el mundo está militando, y uso esa palabra porque me parece que a veces nos comportamos como militares, es decir, todo el mundo siguiendo tal. Entonces, es muy difícil que uno con tantísimo ruido llegue a encontrar su propia voz interior. Yo, que de voces interiores no sé mucho, pero le he dedicado un libro a este tema, un libro que se llama Inspiración, que habla de la inspiración de cada uno y de la voz personal de cada uno, me doy cuenta de que es un tema cada vez más difícil. Ayer por la mañana estaba leyendo un artículo que citaba un libro que hablaba de que las personas somos de dos tipos. O somos dirigidas por nosotros mismos, por nuestro interior, o somos dirigidas por el exterior.
yo creo que cada vez somos más dirigidas por el exterior. Creo que cada vez nos plegamos más a la voz dominante. Y la voz dominante te dice que si en una conversación de empresa, en un foro, en cualquier sitio, tú no dices cada 3 minutos transformación digital o agilidad, tú no estás en lo que mola, ¿vale? Por tanto, tienes que decir esas palabras, ¿no? Y lees libros y se siguen repitiendo los mismos ecos. Por tanto, yo soy un ferviente creyente en que la gente tiene que ser un poco más inner directed, es decir, dirigida por su propio interior. Creo que es ahí dentro donde está la voz verdadera de cada uno y creo que es ahí donde está a lo que cada uno debería dedicarse. Esto, de nuevo, hay un disclaimer aquí, esto obviamente es una opinión personal sin ningún valor y probablemente equivocada, pero es lo que yo pienso. No, de hecho, ya se está empezando a hablar sobre el empieza conociéndote a ti mismo antes de buscar otras cosas. Y en mi caso, de hecho, fue lo que me pasó. Yo recuerdo que yo leí lo que cuando empecé a escuchar de marca personal te decían, punto número 1, conócete a ti mismo. Y yo pensando, jolín, pues ya no llego al 2. Pues me quedo en el 1, ¿sabes? Y es muy, muy difícil. Es muy difícil porque además, y aquí voy a meterme un poco con alguien, pero no lo voy a hacer con mala intención. Bueno, no, en realidad no me voy a meter con nadie, pero sí voy a decir una cosa. Es muy difícil porque yo tengo la sensación de que en muchos casos tendemos a la sobresimplificación. Es decir, yo quiero saber a qué me quiero dedicar. Y entonces cojo un diagrama que pone lo que amas, por lo que te pagan, lo que la gente valora y no sé qué. Y entonces yo cojo una cosa que es la herramienta, que ahora mismo la empresa no podía subsistir sin esta herramienta, porque es la herramienta básica. O sea, es que esto es como, no sé cómo decir, como para el Cid campeador, la tizona y la colada, ¿vale? Pues ahora esta herramienta es el post-it. Y entonces yo cojo ese diagrama de lo que quiero, lo que sueño, lo que me apetece, lo que me pagan, no sé qué, pongo mis post-its y entonces estoy dando como una vueltecita a esto y ya la bóveda celeste se abre, aparece una luz y dice, ya tengo claro dónde voy a ir. Entonces, muchas veces se cae en la trampa de pensar que esos diagramas que utilizamos, este es uno, pero hay 50.000 más, que esos diagramas son, por así decirlo, son el principio de algo. Es decir, tú te basas en este diagrama para iniciar tu carrera profesional. Y a mí me gusta más verlos como el final de algo. Es decir, hay una persona que con bastante inteligencia y muchísimo esfuerzo ha logrado simplificar en un modelo que es bastante sencillo y elegante todo su pensamiento. Y nosotros confundimos eso con el principio de algo. Entonces, lo que en realidad tiene mérito es todo lo que esa persona pensó hasta llegar a eso. Ese es el trayecto que teníamos que hacer cada uno de nosotros. En lugar de coger eso como principio de algo y decir, bueno, como yo ya me hice el diagramita, yo ya lo tengo claro. ¿Qué es lo que pasa? Que a los 3 días te pegas el batacazo padre porque descubres que eso que no acaba, que no ajusta, que no acabas de ver. Entonces, no se puede sustituir, creo yo, no se puede sustituir el camino personal de indagación de un individuo con una brújula de plástico. O sea, creo que no, yo creo que no. Esto que estoy diciendo es terriblemente impopular y espero que no se divulgue nunca. No, ya sé que se va a divulgar, pero quiero decir, creo que debemos ser serios. Si queremos buscarnos, creo que debemos entender que eso es un camino que dura toda la vida, creo. Sí, y de hecho estaba sonriendo tanto porque yo caí en eso y lo mejor es que lo hice una vez y a la semana pues ya lo tenía claro y a la semana vuelvo y digo, algo he hecho mal porque es que ya estoy dudando otra vez y volví a hacerlo otra vez y digo, vale, me he equivocado en esto, digo, esto igual estaba mintiendo y lo volví a hacer, lo habré hecho como 5 veces, de verdad en esta cuarentena ha sido uno de mis hobbies rellenar eso, o sea, horrible. Y al final digo, mira, empieza a hacer cosas y ya está, y ya lo pensarás en otro momento, porque es que como sigas haciendo este cuadrante, yo no sé. Nos pasa a todos, nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando porque es apetitoso. O sea, porque de repente alguien te dice, oye, haz esto, igual, ya lo tienes, ¿no? Es súper apetitoso.
Y claro, en la vida las cosas apetitosas, pues en general, cosas como las patatas fritas y las hamburguesas, que son súper apetitosas, no necesariamente luego es la comida que realmente nos nutre, ¿no? Entonces, sobre esto, hay esquemas, pues esto, ¿no? Entonces, mensajes, ¿no?, de mainstream que dice, busca tu propósito. Y entonces estamos todos, y a mí ya me pone un poco nervioso el tema del propósito, ¿no? Porque, y busca tu por qué. Y entonces, pues si no lo encuentras, pues ya estás entre los parias de la tierra porque tú no tienes un propósito, ¿no? Entonces, claro, a veces en las personas habitan deseos y necesidades que ni son fácilmente convertibles en un desempeño profesional, ni a veces son loables. Y esto no se dice. Es decir, si yo soy una persona que necesita sentirse segura, y eso es lo que más palpita en mi vida, porque si no me siento seguro, me siento inestable y me siento mal y me deprimo, entonces, ¿qué hago? La búsqueda de la seguridad como propósito vital, profesional. O sea, yo me convierto en un profesional de la búsqueda de la seguridad para mí mismo. Esto es un disparate, es evidente, ¿no? Pues una persona que toda su vida ha querido ser madre. Entonces, que convertir la maternidad en una profesión con la cual se gana dinero, pues es una cosa que es un poco complicada, ¿no? ¿O qué decir de este chico que creció toda la vida con una rivalidad enfermiza hacia su hermano y que toda la vida lo que quiso era superar a su hermano? Pues eso no es que sea muy loable, ¿no? No es que en principio sea un propósito así como muy olímpico, en el sentido de decir del Olimpo, de los dioses y maravilloso, ¿no? Entonces, claro, muchas veces estos diagramas de juguete están hechos como la economía los tuvo hasta Kahneman, ¿no? En mundos ideales. Y están hechos con análisis a posteriori. Pues yo te garantizo que Apple ha triunfado porque tenía claro su propósito. Es que es súper apetitoso, pues entonces yo quiero mi propósito, pues entonces yo quiero triunfar como Apple. Pues está claro que no funciona, porque todo el mundo se ha leído ese libro y todo el mundo ha hecho lo de los circulitos esos. Y solo hay un Apple, sigue habiendo solo uno, ¿no? Entonces va a ser que a lo mejor había algo más. Bueno, me estoy extralimitando un poco en mis opiniones, pero es que de verdad a veces me da rabia que a la gente, no voy a decir que se le engañe, porque no es eso, nadie quiere engañar a nadie, pero a veces somos nosotros los que intentamos sobresimplificar. Intentamos, pues eso, pues con unas hamburguesas y unas patatas fritas resolver mi vida, y eso es complicado, complicado. Sí, y lo que estabas mencionando de que es apetitoso, es que es muy apetitoso porque es fácil. Es decir, es mucho más fácil coger ese diagrama que ponerte a pensar más y que ver hacia dónde quieres tirar. Y lo es. Pero es muy motivador también, te lo digo. Yo me sentía cada vez que terminaba diciendo, lo tengo, genial. Luego, pues igual volvía, pero bueno, tiene también, por eso digo que en ese sentido sí que le veo el punto positivo, sí que le veo el momento de, vale, pues voy a por esto. Y supongo que habrá gente, no lo sé, eso también sería interesante saberlo, si hay alguien que ahora es alguien muy top, ha encontrado lo que quería haciendo un diagrama de el rollo, que su inicio fuera este diagrama. No lo sé. Todavía... Podríamos preguntarlo. Yo tengo mis dudas, pero podríamos preguntarlo. A ver, el mundo de la empresa necesita puntos de entrada y necesita industrializar cosas, porque si no todo sería muy complicado. O sea, las empresas se tienen que mover a una cierta velocidad. Entonces tú no puedes estar sentado en una silla filosofando porque entonces la empresa pues no funcionaría, ¿no? Entonces, a veces se necesitan esquemas sencillos como punto de entrada a las cosas. Por supuesto que sí. Y para mí ese es el valor que tienen. Pero no podemos agotarnos en la plantilla, ¿vale? Porque eso sería pues como ir por la vida con muletas sin necesitarlas. No podemos quedarnos en la plantilla y en el post-it. Eso es lo que yo pienso. El ejemplo clarísimo es el tema del design thinking. Nadie en el mundo de la empresa se ha convertido en un diseñador a través del design thinking. El design thinking es una súper simplificación de una cosa muy compleja que es la mente de los diseñadores. Los diseñadores piensan de una manera diferente. Entonces, se súper simplificó en una metodología que se llama design thinking, que usa los post-its y todo eso, pero los diseñadores, la gente cuya profesión es diseñador no utiliza post-its.
porque piensan de una manera diferente. ¿Eso invalida el design thinking en las empresas? No, no lo invalida. Pero yo no he sido el primero que ha escrito cosas bajo el titular "El design thinking ha muerto". Yo no soy el primero que ha hecho esto. Ha habido mucha otra gente. ¿Por qué? Porque la crítica viene de la supersimplificación. Entonces, no confundamos un punto de entrada, un apoyo que tú necesitas en un momento dado, la obra de un sabio que en 3 trazos te ha abierto los ojos. No confundamos eso con la verdad. La verdad es otra cosa. La verdad es que para convertirse en un diseñador hace falta una vida. Esa es la verdad. Y la verdad es que encontrar tu propósito vital es una tarea de una vida. No es algo que se resuelve una mañana con un diagrama y un montón de post-its. Entonces, no confundamos los puntos de entrada y los apoyos que todos necesitamos con la verdad. Es mi opinión, ¿eh? Y cuando mencionas que podían servir de apoyo, ¿en qué momentos? Bueno, lo voy a reformular, porque mi pregunta realmente va relacionada a una recomendación para el momento actual que estamos viviendo. Y como has mencionado que, bueno, por si acaso nos ven 50 años más tarde, ha pasado lo del COVID-19 y nos estuvimos confinados, ahora no lo estamos, puede que volvamos a estarlo, no se sabe. Cada vez hay más, bueno, estaba diciendo que estamos confinados, estuvimos confinados, ahora ya no, cada vez se sabe menos qué va a pasar. A ver, que se me corta, voy a volver a decirlo. Vivimos el COVID-19, esto se me está cortando, voy a parar porque no me quiere nada. Ah, mira, ¿ya? Sí. Quería una recomendación para el momento actual en el que estamos porque estuvimos confinados por el COVID-19, luego ahora ya no, pero se teme que puede que volvamos a estarlo o al menos se están empezando a volver a tomar medidas de seguridad, de número de personas que pueden estar juntas. Y en este momento muchísima gente, y yo tengo casos en mi familia, han perdido el empleo y ha habido gente también que les han puesto en un ERTE y todavía no se sabe qué va a pasar. Entonces, has mencionado que estas técnicas podrían ser apoyos, ¿no? Y yo quería saber si realmente las recomiendas para estos momentos o qué otras recomendaciones darías para un momento como el de ahora, para una situación como la de ahora y para la gente bueno, que tiene ese miedo o que incluso ya tiene que buscarse algo diferente y en plena crisis. Bueno, yo pienso que las personas en estas situaciones, en situaciones de crisis, vamos a decirlo así, tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas, ¿vale? Estas plantillas o estas técnicas o estos diagramas son una de esas herramientas, pero yo no objeto, no tengo ninguna objeción a que se utilicen. Lo único que estoy diciendo es no se confunda eso con otras cosas. Entonces, esta es una de las herramientas, pero yo no utilizaría esas herramientas en exclusiva. Es lo que intento explicar. Eso en sí mismo y por sí solo no sustituye, por ejemplo, a consejos profesionales bien dados por personas en capacidad de darlos. Yo creo que la ayuda de personas experimentadas en cualesquiera áreas es una ayuda igual o a veces incluso más importante, de recurrir a estas personas. Oye, ¿tú cómo me ves? ¿Dónde te crees que puedo ir yo? ¿Qué habilidades crees que tengo? ¿Qué habilidades creo que me faltan? O sea, eso es también otra herramienta sumamente útil. Otra herramienta sumamente útil, sin duda alguna, creo que es la potencia de nuestra red social, que no necesariamente es lo mismo que las redes sociales, que es otro tema. Yo estoy hablando de la red social, es decir, de la gente que realmente te conoce, te nutre, te apoya y en un momento dado puede significar la diferencia. Entonces yo creo que apoyarse en esa red es fundamental y quien no la tenga es un buen momento para hacerla o rehacerla o reforzarla. Ya vamos por 3 herramientas. Y luego yo recomiendo mucho, y yo en esto me estoy quedando solo, ya lo sé, pero recomiendo mucho leer
buena literatura, yo en este caso lo voy a llamar literatura empresarial. O sea, recomiendo leer buena literatura empresarial, porque casi todo está en los libros. Esto es así, yo ya sé que esto en el mundo de los vídeos de 6 segundos, esto no es popular decirlo, pero casi todo está en los libros. Entonces, leer buena literatura empresarial te conecta con el pensamiento de los grandes líderes del conocimiento y eso te va a movilizar. Eso te va a movilizar. ¿Más o menos que el consejo experto? No, igual. ¿Más o menos que te apoye tu red social? No, igual. Pero ya vamos por 4 cosas. Entonces, lo único que digo es que no nos centremos solo en una, que tenemos 2, que tenemos 3, que tenemos 4 y que seguramente tengamos más que ahora mismo no me vienen a mí a la mente, pero que diversifiquemos, no pongamos todo en el mismo sitio. Eso es lo que yo diría. Fíjate, te diré que me parece muy buena recomendación, la de la literatura no la había escuchado antes y tienes toda la razón. Y una de las cosas que me gustaría hacer, que tengo de hecho en mi lista de aprendizajes nuevos, es leer más rápido, porque tengo una gran lista de libros y muy pocas horas en el día para utilizarlo. Y sí que he cambiado el hábito, que me parece muy interesante, de leer no antes de dormir, sino por las mañanas, porque si lees antes de dormir te duermes, o eso me pasaba a mí. Y me parece un hábito muy interesante a implementar en estos momentos, si no lo tienes ya. Me gustaría ahora volver... Perdón, continúa, ibas a decir algo. ¿Puedo decir algo sobre ese tema? Yo, que me voy aquí a tirar a la piscina gratuitamente, me voy a meter en un jardín donde no me llama nadie, pero lo voy a hacer. Yo creo que leer más rápido es algo que siempre viene bien, ¿vale? Pero yo también pondría esfuerzo en escoger bien. Voy a explicarme. En este país se publican al año 80.000 libros. Wow. Entonces, el objetivo no es leerse 80.000 libros, obviamente. No. Ni siquiera 8.000, ni siquiera 800, ni siquiera 80. Si una persona lee 10 libros rápido, pero de esos 10 libros solo 3 merecían la pena, haya echado el tiempo que haya echado, ha perdido el 70% de su tiempo. Entonces, hoy día, que te recomienden un buen libro, a veces puede ser más fácil y a veces más valioso que leer más rápido. Porque hay libros que, bueno, pues es como quien te recomienda a un buen amigo o incluso una pareja. Es decir, que puede cambiar la vida. Entonces, una buena recomendación de un buen libro ahorra tiempo, construye personas y realiza a las personas que leen. Por tanto, buscar la recomendación, que no siempre está, a veces sí, a veces no, está en los anaqueles de los libros más vendidos, buscar una buena recomendación, eso es como quien tiene un buen amigo tiene un tesoro, pues es lo mismo. Perdón, por la digresión. No, y voy a seguir. Recomiéndanos un buen libro. Pues mira, eso lo tengo fácil porque a mí, por un motivo que en realidad no conozco, pero a mí me invitaron hace tiempo a ser jurado de unos premios, que son los únicos premios en España que existen al mejor libro de empresa, que yo considero que en este país tendría que haber 17 premios a libros de empresa, pero solo hay uno, desgraciadamente. Bueno, en este país siempre somos como somos, ¿no? Pero bueno, pero hay uno. Y entonces nosotros somos un jurado de 30 personas que todos los años se lee una gran cantidad de libros y hacemos una lista de 10 y de esos 10 escogemos uno, que es el ganador. Estos premios se llaman los premios Know Square. Know como saber, Square como la plaza del conocimiento. Se llaman los premios Know Square. Si tú o cualquier persona se coge cada año los 10 finalistas que nosotros hemos escogido, esos libros son buenos libros. Calidad garantizada. Otra cosa es que no sea tu tema o que no te gusten. No te gusta el autor, pero son buenos libros todos. Leer cualquiera de esos 10 libros va a ser bueno. Seguro. Porque conozco en profundidad el proceso de selección y es un proceso suficientemente exigente y suficientemente con representación de diversidad como para que nosotros garantizamos que esos libros son buenos libros.
Así que si te coges los 3 últimos años, no te estoy recomendando uno, te estoy recomendando 30. Y dentro de esos 30, pues tú ya escoges el que a ti consideres que te viene mejor. No lo sabía, no conocía los premios, la verdad. Me encanta. Me parece, ahí lo dejas y muy bien dejado. Y bueno, yo estaba mirando, que a mí me está encantando hablar, pero vamos a honrar el tiempo de los que nos escuchan, nuestro y de todo el mundo. Y quiero terminar, que esta pregunta yo sé que a ti ya te la he contado, ya te la chivé por email. Quiero terminar honrando el nombre de este programa y preguntándote, y en tu caso ya sabía lo que te iba a preguntar, que ya te lo he chivado, cómo se llega a ser, pero lo voy a cambiar un poco, divulgador científico, porque me ha gustado. ¿Cómo se llega a ser divulgador científico? Pues ya me gustaría a mí saber contestar esa pregunta, porque yo estoy en el proceso, o sea, yo estoy aprendiendo. Yo creo que, bueno, yo empecé a decir, y es la verdad, que yo llegué a este mundillo por admiración. Entonces yo creo que todo aquello que se hace por pasión, por admiración, por cariño, por amor, al fin y al cabo, es algo que es más fácil, ¿vale? Me gustaría llegar a ser como esas personas, dudo que lo consiga, pero jugar a ser esas personas a mí me realiza, a mí me llena. Por tanto, esa sería una pauta. Y la segunda pauta, para mí, y es algo con lo que yo me enfrento muchas veces, muchas veces, es encontrar aquello que tú quieres decir. O sea, para ser divulgador necesitas algo para divulgar, ¿vale? Las estanterías de las librerías están llenas de libros que dicen prácticamente todo lo mismo. Los blogs están llenos de gente que dice, pues muchos de ellos, todo lo mismo, porque estamos sujetos y tal a ese mainstream. Entonces, buscar tu propia voz a mí me parece algo importante. Y esto conecta con algo que hemos comentado antes, ¿verdad? Entonces, cualquier mensaje que tú quieras dar, por bien construido que esté, si no nace de una voz genuina, diferencial, va a ser un mensaje hueco. Por tanto, encontrar qué es tan importante como el cómo, para mí. Esas dos cosas yo creo que serían importantes a la hora de meterse en este mundillo. Pues me gustaría cerrar así, y yo creo que en ese mundillo y en muchos, es decir, el hacer las cosas por admiración y encontrar nuestra propia voz me parece muy importante, ya sea para ser divulgador científico o para casi cualquier empleo que quieras hacer, porque te va a ser más fácil y en momentos difíciles que sea más fácil ayuda muchísimo. Ayuda un montón. Así que muchísimas gracias por haber pasado este ratito, muchísimas gracias a todos y me despido, un saludo y gracias. Gracias a ti, ha sido un placer. Hasta pronto.